línea. Sin más dilación, voy a presentar al siguiente de los ponentes. Él se llama Carlos Urzaiz, es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, con una posterior especialización en agricultura de precisión en la Politécnica de Valencia. Es director técnico en Agroebro y en Artajo, si no me equivoco es una empresa dedicada al aceite también, a la producción en almazaras, y es asesor de explotaciones agrícolas de diversos cultivos, con especial dedicación a los leñosos, como puede ser efectivamente el olivo o, como es el caso, el almendro. Así que, bueno, pues recibamos con un caluroso aplauso a Carlos y darte la bienvenida. Comentarte, Carlos, que vas microfonado con la diadema, con lo cual te puedes mover también por el escenario y puedes plantear tu presentación. Antes de que lo hagas, sí que me gustaría que hagas una valoración de las estadísticas que hemos visto. Efectivamente, la mayoría de las explotaciones no cuentan con sensores dentro de ellas. No sé si tú los utilizas, cuál es tu experiencia en estos momentos, qué valoración haces, por un lado, de la encuesta que hemos visto, que puede ser una realidad de cómo se están gestionando, y cuál es tu experiencia al respecto. Sí, efectivamente, lo que hemos visto en la encuesta es la realidad e incluso casi es demasiado optimista, porque yo aquí salía un 70-30 aproximadamente, o un 75-25. Nosotros que gestionamos muchas fincas de agricultores terceros y tenemos experiencia, te diría que en el mejor de los casos 1 de cada 10 tiene sensores de humedad para medir su humedad en el suelo. Entonces, que sea un 75-25 ya me parece elevado, pero sí que es lógico que aparezcan esa mayoría, porque la realidad es que a pesar de que vamos teniendo sensores cada vez más disponibles y más asequibles, no se lanza la gente pues por pereza, porque piensa que instalarlos es complejo. Yo, por ejemplo, en mi explotación, luego lo veremos, ahora mismo estaremos en el orden de más de 50 sondas de humedad instaladas, lo que supone tener una sonda de humedad por sector de riego. 50 en una superficie total. De unas 300 hectáreas. Para hacernos una idea ahora, más o menos, de lo que puede ser la densidad de utilización de estos dispositivos. Exacto, no están en todos los sectores, pero prácticamente todos los sectores están monitorizados. Y bueno, cuando haces esto, ves que claramente las tendencias de las aguas subterráneas, las diferencias de texturas, es importante, y lo que para ti es una zona muy homogénea, en realidad tienen dos regímenes de riego opuestos. Porque además el título de tu ponencia, y también lo quiero introducir así, es cómo mejorar los ingresos de nuestra explotación a través, por ejemplo, de la reducción de costes, que al final este modelo de gestión te puede permitir utilizar los insumos de una manera, entiendo, mucho más real y mucho más eficiente. Exacto, y no es solamente, la gran mayoría de las veces podemos llegar a la reducción de costes, pero hay otro porcentaje de explotaciones que lo que nos encontramos es que no llegamos al tope productivo porque nos falta agua. Y aquí, bueno, hemos planteado varios escenarios, posteriormente los mostraré, pero tenemos fincas que el agua en nuestra zona les puede salir prácticamente gratis, no gratis, pero viniendo de zonas que conocemos y que trabajamos, donde pagamos 30 céntimos, 40, 50 céntimos el metro cúbico, pues tenemos gente de almendro que paga 1 céntimo. Sí, que por ejemplo no es el caso. Aquí los costes de riego, por ejemplo, son mayores, porque se hace mucho bombeo, hay unos gastos energéticos, depende de las zonas, etcétera. Las fincas, claro, en la situación. Que me voy. La segunda pregunta sería convencional, ecológico. Hemos visto también que hay un cultivo mayoritario en convencional, no es el caso de esta finca. ¿Qué valoración realizas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué recorrido puede tener lo ecológico en los próximos años? También hemos visto los precios que planteaba Angélica. ¿Cómo ves este sector? Sí, es la realidad. Un poco el porcentaje de explotaciones que encontramos en ecológico pues podría estar más o menos por ahí, lo que hemos estado viendo en la encuesta. El futuro del sector, yo no soy un especialista de precios. No conozco, no puedo decirte, así como hemos visto que sí que hay gente que tiene las cosas más claras, yo de precios no os voy a poder decir, va a estar a 4,5 euros. Ahora sí que voy a poder estimar, si está a 4,5 euros, ¿qué pasa? Claro. Eso sí que lo vamos a poder plantear diferentes... el coste de producción. Exacto, diferentes estrategias y amoldarnos en función del precio a una cosa u otra. De acuerdo. Bueno, pues y por supuesto, en esta pregunta, la línea de ecológico es un modelo diferencial en ingresos. Efectivamente, pero claro, siempre también habrá que evaluar los costes de producción que pueda haber en ecológico, con ese diferencial. También es una decisión personal de cada explotación, pero bueno, es ofrecer herramientas para que cada uno tome las mejores decisiones. Carlos, pues agradecerte que estés aquí con nosotros, tienes aproximadamente media hora y cuando termines regresaré al escenario por si el público te quiere plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, cuando quieras. Nos vemos. Muy bien, pues... Aquí está. Uy, me pasé. Con un pelín de retraso. Ahí está. Bueno, pues por empezar, más que nada antes de pasarme, me ha tocado hablar de rentabilidad. Esto
a 3 euros la almendra pues tiene su dificultad, es lógico. Lo vamos a ir viendo con ejemplos prácticos y voy a plantear escenarios de estudios económicos variables en función del precio y en función de la tipología de cultivo, donde veremos las diferencias. Pero la rentabilidad, estamos en una situación en la que no es sencillo ser rentable con el almendro, porque las producciones no siempre son 2.500 kilos de pepita, ni tenemos 20 años completos sin heladas. Si sacamos todas esas cuentas y las ponemos sumadas del 1 al 20, nos cuesta ser rentables a estos precios. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, esperemos que no sea este el precio medio de los 20 años. Lo vamos a ir viendo y vamos a ir analizando todos los puntos. Pero costará en estos años, ojalá, como decía Jorge, que yo no lo conocía, pero ahora ya lo conocemos todos, que esperemos que el año que viene ya no sea este precio. Lo iremos viendo. De todos modos, por hacer una pequeña presentación, nosotros en Agroebro somos, como muy bien ha dicho Chema, somos gestores de explotaciones, somos asesores agronómicos. La empresa ya fue fundada por mi padre, que ya era asesor en el 86, y hacemos mucho trabajo en desarrollo de fincas locales y también con trabajo en fincas internacionales. Hoy en día estamos llevando unas cuantas fincas de fondos de inversión en Egipto, con miles de hectáreas de olivar en superintensivo, en donde es algo completamente nuevo en el país. Van a ser las primeras fincas en superintensivo y para ellos es el mismo cambio de paradigma que tuvimos aquí hace 30 años. 30 años exactamente, además, aquí en Huesca, que fue la primera plantación que se puso en superintensivo. En el almendro vamos por detrás en este proceso, pero también es un modelo que nos gusta. Además de esto, todo el tema de asesoría que nosotros establecemos con nuestros clientes sí o sí es tecnológica. Yo no asesoro una explotación si no tiene sensores. Esto es directo. Si no tiene los sensores, los ponemos nosotros. Pero es obligatorio conocer al menos varios puntos o una zona intermedia de la explotación, saber qué está pasando, tanto en sensores de humedad como de nutrientes, como análisis de hoja. Es algo vital. De hecho, aquí podéis ver, no se verá muy bien, pero tenéis un mapa de los alrededor de 300 sensores que tenemos instalados en el Valle del Ebro con todos nuestros clientes. También la importancia de los fertilizantes. Es un input clave y normalmente no se mide nada. Te encontrarás a lo mejor un 20% de agricultores que tienen sensores de humedad, pero agricultores que te miden fertilizantes todavía serán inferior el porcentaje. Y es otro de los inputs importantísimos de los cultivos. Aparte de las fincas que trabajamos propias y la de los clientes, aparte de las fincas de los clientes, somos una empresa de producción. Ya plantamos en el 98, plantamos los primeros olivares en superintensivo, que en el 98 era una cosa también bastante novedosa, porque todavía no había resultados económicos de las parcelas experimentales, pero fue la refundación de una empresa llamada Artajo, que ya en el siglo XVIII producía aceite de oliva y vino en Tudela. Cuando se refundó, desde el principio se buscó hacer lo que llamamos aceites gourmet o aceites de alta calidad, y en ese mercado estamos enfocados. Para que os hagáis una idea, ya lo ha introducido muy bien Chema, pero nosotros estamos haciendo en el entorno de 250 hectáreas de olivar en seto. Este año serán unas 30 más con las nuevas plantaciones, y en el 2020 empezamos también con nuestras plantaciones propias de almendro en seto. Como agricultores de olivar en seto, añadir otro cultivo como era el almendro, pues era idóneo. Tenemos, por supuesto, en seto. Teníamos la cosechadora, teníamos los equipos de poda, las épocas de poda son complementarias, el almendro lo podamos en invierno, el olivo lo podamos quizás más hacia la primavera, la recolección también es complementaria. Son dos cultivos que van de la mano y que son completamente factibles de producir en nuestra zona. Además, todo lo que hacemos, las 300 hectáreas, está en ecológico. Por eso veremos posteriormente datos y números sobre las diferencias de uno y otro. Pero a lo que íbamos, ¿rentabilidad a 3 euros? Pues esto cuesta. Os adelanto que vamos a ver números del estudio de rentabilidad, que posteriormente lo voy a mostrar e interactuaremos para que me digáis vuestras impresiones. Aquí habrá muchísima discordia, seguro, porque los estudios económicos, depende cómo los pintes, es una cosa u otra, pero la rentabilidad a 3 euros es complicada. La realidad es esa. Nos encontramos en una coyuntura de globalización agrícola. Hasta ahora el campo... Generalmente los precios sí que habían venido con tendencias mundiales, pero era una cosa un poco más local. Y poco a poco los márgenes se van acotando y vamos metiéndonos en los porcentajes de beneficio que puede tener cualquier empresa de cualquier otro sector a nivel internacional. Por lo tanto, aquí vemos una noticia del 2022, donde nos dice que la rentabilidad de la tierra cultivada está entre el 4 y el 11%. Y lo peor es que ese 11% es invernadero. No penséis que son otros cultivos. Hay mejores opciones que esto,
pero bueno, son estudios macroeconómicos que nos dan una idea. Globalización agrícola. Amazon triplica su beneficio neto. Os ahorro leer el artículo, es del 2024. Es un 7,5%, triplicándolo, lo cual significa que venimos de un 2,5%. ¿Era rentable? Pues con un 7,5%, que no parece mucho, gana 14.000 millones. Claro, es un pastizal, pero sigue siendo un 7,5%. Entonces, estas tendencias de mercados en donde nos movemos con rentabilidades porcentuales nos está ocurriendo cada vez más en agricultura. Pero ¿cómo rentabilizo mi explotación? Pues bueno, hay 3 pilares que no hace falta ser asesor agronómico para conocerlas, que son fundamentales. Una de ellas es el buen diseño inicial. Debemos hacer las cosas bien desde el principio, como elijamos más las variedades, los portainjertos, si vamos a ecológico y ponemos una variedad sensible, si no sabemos cómo son nuestros suelos, pues tenemos muchas posibilidades de fracasar. Un manejo apropiado de los insumos, esto es imprescindible, y por supuesto un riego óptimo. El riego es, para mí, el factor más importante de la explotación. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo empiezo a hacer una explotación rentable? En la plantación. Y antes de la plantación, el diseño de riego. Yo conozco a muy poca gente, que haga mapas de suelo cuando plantan. Es algo extraño. Yo, de verdad, que de mis clientes ninguno. Únicamente tengo yo. Y conocidos del sector, porque son igual de frikis que yo, vais a ver que yo soy muy friki de los datos y de la tecnología, pues alguno, pero tampoco es algo que sea habitual. Y hacer un mapa de suelo para el diseño de riego, pues no es tan complicado ni tan caro. Un mapa de suelo no nos va a costar, si hacemos volúmenes importantes, quizás 100 euros por hectárea. Es que lo tienes para toda tu vida, ya no es para la vida del árbol, es que es para toda tu vida. Luego arrancarás los almendros y plantarás un melocotón y seguirás teniendo el mapa de suelo y el diseño de riego. Esto que veis aquí es un mapa de conductividad. Aparte de la conductividad, medimos las texturas y con las texturas ya conseguimos hacer las zonas de manejo simplificadas, por hacerlo un poco fácil, las zonas que son diferentes dentro del campo. Una vez que tenemos esto, empezamos a diseñar los sectores de riego, pero hasta que no tenemos eso no lo hacemos. Claro, esta parcela me diréis, claro, lo has hecho cuadrado. La verdad que me está diciendo que has hecho un mapa de riego, pero lo has hecho cuadrado. Pues sí es cuadrado, pero esta finca iban a ser 2 sectores de arriba abajo. Estos 2 iban a ser uno y esos 2 iban a ser otro. Y son 3 zonas completamente diferenciadas en manejo. Si esta zona de ahí abajo a la izquierda, que el sector naranja, que se corresponde más o menos, los sectores de riego no vamos a ponernos a hacer dibujos, pero más o menos con una zona que es más arcillosa, pues a mí me permitirá no encharcar los árboles en esa zona y que no se queden cortos en la otra. Esto es muy simple y de verdad que no es tan complicado. Esto justo es un campo que empiezo a plantar esta semana. El que planté hace un par de semanas es lo mismo. Esto era un antiguo pivot, que se arrancó el pivot hace unos cuantos años y bueno, íbamos a hacer un diseño pues a ojo. Pues una vez que tenemos el mapa con las zonas de manejo simplificadas, somos capaces de estimar diferentes sectores. Aquí lo mismo, estos 2 sectores de abajo, el verde y el amarillo, iban a ser un sector homogéneo. Y sin embargo nos da la capacidad de poder partir para una esquina que vemos ahí que es diferente, tener un sector más o menos propio. ¿Será diferencial? Hombre, pues si esa esquina se nos acaba muriendo porque no lo regamos bien, pues vas a tener un 20% de tu beneficio en perder esa parte de la parcela. Y un 20% os adelanto que nos puede suponer pinchar en nuestro análisis económico. Aparte de los estudios de suelo, necesitamos datos. No podemos estar haciendo todas las decisiones a ojo. Un agricultor toma cientos de decisiones durante un año en el manejo de su parcela. Necesitamos datos para saber por dónde guiar. Si moveremos 1 hora más, 1 hora menos, si abonamos un 20% más, un 20% menos, y todo esto nos lo dan las sondas de humedad, las sondas de nutrientes y los análisis de hoja. Y esto hoy en día de verdad que no es tan caro. Podemos pensar que se nos va a ir de madre el manejo de la explotación por hacer todos estos datos, pero nosotros quizás con 100 y poco euros por hectárea y año tienes todos los datos que te puedas imaginar, todos los que tú quieras, y de eso puedes ir bajando hasta lo que se adecue a tus parcelas. Si son parcelas muy simples de manejo, podrás hacer menos, y si son más complejas, pues tendrás que irte a volúmenes más grandes, pero es más que factible. No es caro el manejo técnico. Aquí tenéis 2 ejemplos muy fáciles tanto de sondas de humedad como de sondas de nutrientes. Las de la derecha, las que tenéis aquí, son 2 tensiómetros que hoy en día te pueden costar en torno de 300 euros cada uno. O sea, nos permiten medir a 2 profundidades, incluso las fincas que vayamos con un RUP 20 y no tengamos problemas de salinidad y a lo mejor solamente queremos mirar 30 centímetros, con poner un sensor nos sirve. Si yo pongo un sensor por sector de riego, que me cuesta el sensor 300 euros, pues entre 5 hectáreas a 60 euros y lo parto a 10 años, son 6 euros por hectárea y año.
tener el monitoreo de todos los sectores de riego. Esto es una información valiosísima y si lo sacas en el dato menor no nos está costando tanto. Aparte de los sectores de los sensores de humedad, tenemos eso de ahí que son lisímetros, que es la manera en la que trabajamos nosotros para conocer cómo está la parcela. Cómo funciona este lisímetro, quizás algunos ya lo conocéis, pero cómo funciona es, tiene un cabezal cerámico que imita una raíz y toma agua del suelo. Una vez que tenemos el agua dentro del tubo de metacrilato, vamos con una jeringuilla, que es la que está ahí colocada, sacamos la muestra y la analizamos. Y esto somos capaces, incluso tenemos maquinaria propia, para hacer los análisis de manera interna. Y cada 15 días tenemos un dato de cómo están nuestros niveles de nitrógeno, potasio, sales, calcio y sodio, los pH, la conductividad eléctrica, y nos permite hacer un manejo óptimo. En una parcela que sea perfecta, pues bueno, probablemente no tengamos grandes problemas. Pero en una parcela en la que tengamos sales, tu producción puede variar un 40% de hacer un buen manejo con sales o uno malo, un 40% o incluso más. Depende de cómo lo hagas. Pero esto, para mí, es vital en cualquier explotación que manejemos. ¿Cómo usamos los datos? Pues hay que digerirlos. Esto no es sencillo. Aquí sí que es cierto que llega un momento que empiezas a tener sectores de humedad, sectores de riego, niveles de nitrógeno y potasio en 4 puntos diferentes, análisis de hojas jóvenes, de hojas viejas. Hay que digerirlos. Ese es nuestro trabajo. Porque si quieres hacer un análisis de hoja al año, pues bueno, te orientará, pero no será la realidad. No va a ser la realidad de tu parcela. Y esto es vital para conseguir cosechas estables. Esta es la base de nuestro criterio agronómico. A mí no me sirve de nada que un año coja 2.500 kilos de pepita, que está genial, si al que viene voy a coger 300 o 500. Las cosechas estables son las fases más rentables de una explotación agrícola, porque como el año de 2.500 nos hiele, pues ya lo hemos preparado. Eso ya no lo cogemos. Es imprescindible. Manejar, evitar los grandes crecimientos, que en ese año no nos dará producción, nos dará una grandísima producción al año siguiente, pero luego se volverá a envejecer, todo este control. Las lecturas diarias de los datos de humedad, esto sí que es muy simple y creo que es algo que el agricultor tiene que interiorizar y mirarlo él todos los días. Yo no tengo que estar, obviamente le hacemos la recomendación, pero deberían ser los agricultores los que entienden el riego y saber cómo manejarlo, porque si yo llego 15 días tarde a una explotación cuando ya se ha cometido el fallo, bueno, pues ya llegamos 15 días tarde. Eso es un error enorme. Y luego las estrategias. Los riegos deficitarios en leñosos son vitales. No podemos conseguir la estabilidad si no controlamos el riego deficitario en las épocas de diferenciación floral. También es cierto que hacer un riego deficitario en un almendro que tiene producción no es simple, porque si tienes muchos kilos, a ver quién le corta el grifo a un almendro con 1.500 o 2.000 kilos de pepita. No es algo que se pueda hacer a la ligera. Por lo tanto, vuelta a lo mismo, necesitamos los datos. La importancia del riego es uno de los factores que vamos a tocar. Para mí, en una explotación, el 90% de los kilos te los da el riego. El 90%. Con el otro 10%, bueno, ya hablaremos. Pero si no somos capaces de hacer el riego bien, ya hemos perdido el potencial productivo de lejos. ¿Es problemático por defecto? Pero es que todavía es más problemático por exceso. Ahí es donde perdemos el control de la explotación. Y como un árbol nos controla a nosotros, malas noticias. Eso va a ser poda, eso va a ser becería. Es mejor controlarlo a él. Es mejor perder un 5% de producción un año por controlar tú al árbol que no ir a tope para que el árbol te controle a ti. Esto es vital. Bueno, lo que habíamos, las becerías y las sondas que, como estamos diciendo, hoy en día son asequibles y fáciles de usar. Esto es un pantallazo de ayer de mi explotación. Cada uno de los puntos es una sonda de humedad. Con un valor independiente, yo concretamente trabajo con los tensiómetros luego lo enseño, pero miden de 0 a 200, 0 es encharcamiento, 200 estás pasando mucha sed. Pues aquí yo tengo todos los sectores monitorizados en el nivel exacto de kilopascales o de tensiometría que se encuentra cada uno de ellos. Y enseguida veo, en azul me está diciendo los que están encharcados, en verde los que están en un riego apropiado en función de lo que yo quiero hacer en ese momento, y en amarillo te está diciendo que cuidado que esos sectores se te están yendo. Entonces ya veis que dentro de una explotación pues tenemos un sector ahí arriba con un 11 que da la casualidad que tiene agua subterránea y no hay manera de sacarlo del 11, aunque deje de regar, y otro sector con un 54 que lleva 8 horas de riego. Y está a 54. Y bueno, pues con un único sector, con un único sensor, ¿cómo manejar esa explotación? ¿Con el de 11 o con el de 54? Es la misma historia, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Esto concretamente son unas fechas bastante importantes en almendro.
porque estamos viendo desde mayo hasta junio, los 2 meses completos. En almendro nos jugamos una parte importante de la cosecha en esta fase. Cuando está la almendra todavía antes de endurecimiento de cáscara, cuando no hemos hecho todavía nada de riego deficitario, aquí hay que ir a tope de todo, de nitrógeno, de agua. No le podemos permitir al árbol pasar ningún estrés. Como veamos que estamos haciendo aquí algún estrés, problemas. Ya hemos perdido un valor de un porcentaje de cosecha. ¿Cuál? Pues dependerá, pero seguro que has perdido. En este ejemplo que veis aquí, los colores quizás no se aprecian completamente, pero tenéis abajo una zona azul, que es hasta aquí, una zona verde, que es hasta ahí, una zona amarilla, que es hasta la mitad superior, y por encima de eso rojo. Como os podéis imaginar, rojo malo. Con rojo no podemos coger kilos. Pues en esta explotación tenemos que más de la mitad del tiempo, de mayo y junio, nos hemos pegado en una zona de estrés ligero, y una parte importante, que puede ser un 30% de los 2 meses, nos hemos pegado en estrés severo. Aquí hemos perdido kilos. O este año o al que viene. Pero hemos perdido kilos seguro. Estamos perdiendo estabilidad. Quizás le sirva al árbol para producir y para llevar a cabo la cosecha. Pero si queremos hacer un renuevo de rama apropiada durante los meses propicios y que se diferencie, ya vamos a ir tarde a partir de septiembre y octubre. Y el almendro en julio y en agosto lo pasa mal, no crece mucho, está completamente cerrado. Habrá aquí muchos productores de almendro y seguro que lo conocéis. Aquí tenéis otro ejemplo. En este caso teníamos 2 sondas con 2 niveles de medición, a 30 y a 60, las mismas fechas, de mayo a junio, y veis que, bueno, sí, hay estrés. Obviamente no podemos hacer las cosas perfectas, el suelo es el que es, los dimensionamientos de las bombas de riego son los que son, y a veces no llegamos a regar todo lo que podemos. Pero al menos aquí vemos que los picos de estrés han sido mínimos. Algún pico hemos tenido, pero bueno, aquí sí que estamos haciendo un manejo apropiado. La repercusión económica. Pues bueno, cuando hablamos de repercusión económica, un estrés hídrico ligero puede suponer un 3% de rendimiento. Claro, sobre rendimientos de un 30% de pepita, un 3 es un 10% de rendimiento. Estamos perdiendo prácticamente un 10% de kilos. Empieza la discordia. Esto luego lo hablaremos, ¿de acuerdo? Pero son datos muy a grosso modo para poder hacer unos cálculos. No quiero que lo toméis como real ni algo verídico. Pero bueno, con un estudio económico a 20 años y un precio de la almendra de 4 euros, luego esto os lo voy a dar disgregado. Os voy a enseñar qué supone esos gastos y esos ingresos, ¿eh? Pero aquí tenéis, en una parcela de 20 hectáreas, nuestra economía. Números rojos, estamos en pérdidas. Obviamente, el año 1, el año 2 no tenemos producción, no hacemos más que aumentar las pérdidas. El año 3 todavía tenemos más pérdidas porque todavía no está el cultivo dando rendimiento. Pero al final del año, con un manejo apropiado, estamos hablando que esta explotación tiene un beneficio del 33%. No está mal. ¿Se puede ser mejor? Puede ser mejor. Pero esto os adelanto que no está mal. Al final, ahí el número al final tenéis, bueno, os lo enseño después, pero tenéis 560.000 euros. Si le quitamos únicamente un 10% de rendimiento, nos vamos a un 22,56 porcentual. Pero cuando hablamos de dinero, de pasta a los 20 años, ¿cuánto hemos acumulado? 189.000 euros de diferencia en 20 hectáreas. De regar bien a regar mal. Es pasta, ¿eh? En 20 hectáreas, claro, miras a 20 años y a 20 años todo suma. Estoy de acuerdo. ¿Perdón? El Excel lo tengo al final. 5 o 6 minutos te quedarían aproximadamente. ¿Ahora? Hostia. Sí. Vale, pues entonces voy a correr un poquitín. Eso. De acuerdo. La diferenciación floral. Bueno, lo que hemos hablado del riego deficitario. Esto es importantísimo. Voy a ir un poco más rápido. Pero sí que hay que tener en cuenta que los portainjertos son completamente diferentes. No podemos hacer el mismo riego deficitario en un G por F que en un RUPAC 20. Ahí tenéis las diferencias. Esto es de julio a agosto. En un RUPAC 20 nos podemos permitir poco riego deficitario, pero sí que hacer los picos, incluso sin llegar al estrés, porque para el RUPAC 20, 30 kilopascales que estás en verde, sí que es un estrés. Esto puede suponer estrés en este portainjertos. Y en cambio a un jefe le metemos 100 y el tío está tan tranquilo, no se entera. Entonces esto es importantísimo. Más cosas. El manejo nutricional. Bueno, voy a decir que aquí hay muchas cosas, que es importante mirar los análisis de hoja y que hay algunos casos claros de mejora, como por ejemplo pueden ser el nitrógeno. Esto es un ejemplo de mediciones de nitrógeno en un almendro tradicional. La línea negra es el óptimo y las otras 2 líneas son los niveles de nitrógeno. Pues aquí veis perfectamente que vamos pasados de nitrógeno.
Esto lo sabemos. O sea, este exceso de nitrógeno nos va a provocar, concretamente en esta parcela, la sensibilidad bacteria que tuvimos al final de cosecha. Después lo fuimos adecuando, pero bueno, ya teníamos ese exceso marcado. Almendro en seto, ecológico. Si tenemos estos niveles, vamos por debajo en nitrógeno. Claro, en almendro en ecológico no vamos a poder corregir los nitrógenos tan fácilmente. Aquí vamos a ir por debajo y vamos a tener que hacer correcciones foliares. Pero sí que vemos que al final de ciclo, al menos intentamos subir el nitrógeno para que el almendro guarde reservas y cuando arranquemos el año, que no vamos a tener mineralización de materia orgánica, ya tenga nitrógeno del año pasado disponible. El potasio es similar, bueno, lo explicaría más, pero quiero entrar al estudio económico, entonces sí que es importante estar en las referencias, seguir siempre en ese tipo de referencias. Y los riegos con pozo. Este es otro estudio económico que me apetece enseñaros. Esos son los análisis del agua de pozo con la que regamos una parcela de almendros durante el año. 3 análisis diferentes, con ppm de nitrato incluidos. Si sacamos la equivalencia de esos ppm en unidades fertilizantes de nitrógeno, cuando aplicamos 3.000 metros cúbicos, son 113 unidades fertilizantes. Y si aplicamos 5.000, 187. Señores, este agricultor abona gratis. En un programa muy estándar de fertilización, cuando vamos a producciones que tenemos 166 unidades de nitrógeno establecidas, vamos pasados de nitrógeno con el agua. No tenemos ni siquiera que abonar. Cuando esto lo sacamos en dinero, únicamente el estudio, reduciendo el porcentaje en abonos y fertilizantes, pasamos de un 33,34, que era lo anterior, a un 41. Pero es que además, gastando menos, ganamos 98.000 euros más en la vida de la explotación. Y esto, bueno, pues si no mides, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Es muy frecuente en pozos, muy frecuente. Si regáis de pozo, esto es súper habitual. Los análisis de hoja, bueno, no me voy a meter porque es complejo, pero sí que os digo que es muy sencillo medir tendencias. Cada una de esas líneas es un análisis. Si yo veo esto, bueno, pues yo veo que la tendencia es positiva. A lo mejor no tengo valores absolutos, pero veo que la tendencia es positiva. Si veo esto, bueno, veo que vamos medio-medio, que la tendencia es neutra. No vamos mal. Si veo esto en potasio, cuidado como estés en engorde, que estás en una tendencia decreciente de niveles de potasio. No voy a hablar ni de ppm ni nada, únicamente tendencias. Si a lo mejor tu suelo sí que tiene potasio en un análisis del suelo seco, pero cuando vemos lo que está tomando el árbol, estás en tendencias descendentes. Y esto te supone pérdidas de rendimiento. El manganeso, un microelemento importantísimo en según qué portainjertos. Pues fijaros lo que tenemos aquí. Tendencias hiperdescendentes. A lo mejor ni te habías planteado hacer un aporte de manganeso. Y luego, por último, que esta ya es la última que tengo, un caso curioso que es el del molibdeno. Nuestros suelos, en general, en nuestra zona del Valle del Ebro, nuestros suelos son súper carentes de molibdeno. Fijaros la tendencia de una aplicación de un corrector de molibdeno. Hay 2 análisis consecutivos a 0, esa barra de ahí abajo es prácticamente 0, y después de un análisis de una aplicación con molibdeno, sabemos que el cultivo lo ha tomado. Tenemos la tendencia, al menos somos conocedores de esto. Entonces, una vez que he hecho esto, voy a pasar ahí para manejar el Excel rápidamente. Esto sé que va a generar bastante discordia, entonces os pido que dentro de las variaciones que hay en las explotaciones no tengáis en mente esto como algo general. Pero bueno, pínchalo ya, sí. Aquí tenéis principalmente el tamaño de la explotación, lo que queramos dimensionar. Nosotros hemos pensado hacer una parcela en superintensivo donde nuestra inversión por hectárea van a ser de 12.700 euros. Es algo que es real, que más o menos estaremos por ahí. Te puedes ir a más, te puedes ir a menos. Si cogemos esta explotación y sacamos el estudio económico a 3 euros el precio de almendra en convencional, empezamos a coger kilos el año 3 y yo planteo, para que sea una cosa que considero que es real con un buen manejo, 800 kilos de pepita el primer año y luego medias de 1.600. 1.600 kilos de pepita los 20 años. Ahora entramos en más concreción. Pero bueno, con algo así sería algo factible, no es una locura. Cuando nos ponemos a ver los precios, pues vemos que tenemos el herbicida, tenemos los fitosanitarios, tenemos los abonos, tenemos el mantenimiento de riego, la poda. Yo en todas nuestras explotaciones incluimos 20 horas de poda, por si tenemos que retocarlas. No somos partidarios de una poda puramente mecánica, esto no nos gusta y creo que al árbol le viene muy bien una poda manual, por lo tanto 20 euros van incluidos siempre. El alquiler de la parcela, que si es tuya, genial, pero si no tienes que meterlo. El consumo de agua, que tendrás zonas donde sean 100 euros y zonas donde sean 700 o 1.000, pero bueno, esto dependerá de cada explotación.
el coste de personal, que tienes 300 euros que tienes que meter porque pasan cosas, porque se rompe un goteo, porque hay que llamar a un tractorista, porque hay que meter coste de personal, incluso podría ser mayor, depende de lo que quieras plantear, y el seguro de cosecha, que todo esto viene muy bien a raíz de lo que ha comentado antes Angélica, que eran todos los temas. Entonces, yo tengo costes de mantenimiento de esas hectáreas que me voy a 3.400 euros de gasto por hectárea y año. Pero claro, yo aquí no estoy metiendo la amortización. Nos hemos gastado 12.000 euros por hectárea, que le hemos tenido que pedir al banco. Si nosotros metemos los 12.000 euros por hectárea con 2 años de carencia, porque el año 1 y el año 2 no vamos a pagar, pero luego posteriormente sí que lo vamos a tener que pagar en 18 años, nos podemos ir a 4.300 euros de gasto por hectárea, ¿eh? No es ninguna locura. O sea que esto de aquí podría ocurrir. Yo os pongo en el estudio económico en una situación bastante desfavorable, entre comillas, con gastos bastante altos. Si sacáis las cuentas, sabréis que 4.000 y pico euros es un gasto alto. Pero bueno, oye, si la parcela es vuestra, pues os ahorráis los 750 euros, pero si no, la puedes alquilar y llevarte 750 euros al bolsillo sin trabajar, que también hay que considerarlos. Esto a 3 euros, pues ganamos, no está hecho aposta, me salió así cuando metí los cálculos. Ganamos 20 céntimos por hectárea en 20 años. 20 céntimos todos los años por hectárea si tenemos todos los años 3 euros en 1.600 kilos de pepita. O sea que es una situación complicada, bastante complicada. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí, si os parece esto complicado, por cierto, os voy a pasar a las cuentas de un intensivo. Que decir, no, es que el superintensivo, la inversión de un tradicional, perdón, que es un 6×7. Aquí están calculados que tenemos menos producción, porque en mi opinión vamos a coger menos kilos de un tradicional que de un superintensivo. Sí que se pueden coger kilos, pero las medias van a estar por debajo. Y yo considero que una media de un tradicional de 1.300 kilos de pepita está bien, que no es tan fácil coger en un 6×7 1.300 kilos de media todos los años. Pues es que en un tradicional tenemos 6.000 euros menos de inversión o 7.000, pero es que no salen a perder 3.000 euros por hectárea todos los años con una cuenta. Dice, eso no es verdad, yo tengo almendros tradicionales y no me salen esas cuentas. Bueno, de acuerdo, no te preocupes, mira que te las saco. Si aquí yo le quito, vamos a quitar el mantenimiento de la instalación, esto lo hace el agricultor. Si le quitamos la poda manual, porque lo hace el agricultor. Si le quitamos el alquiler de la parcela, porque la parcela es tuya. El consumo de agua, quitamos la dirección técnica porque no me lo lleva ningún asesor. El coste personal me lo hago yo, que es lo que debería hacer un agricultor de una finca de este estilo. Pues aquí ya me salen 1.600 euros de gasto por hectárea, no los 3.000 o los 2.000 y pico que salía un tradicional. Esto sí que son unos números que te dice un agricultor de tradicional. Yo me gasto 1.000 y pico. Bueno, habrá fincas y fincas, esto no se puede generalizar, ¿eh? No quiero que lo toméis al pie de la letra, porque este estudio económico se puede hacer una variación del 30% hacia arriba y hacia abajo en muchas cosas. Pero ahí sí que tenéis los números. Entonces, ¿qué ocurre si todo esto lo dejamos en superintensivo y lo hacemos en ecológico? Los gastos nos van a subir, esto es indudable, nos vamos a ir a casi 5.000 euros de gasto, pero es que en lugar de 3, a lo mejor podemos hacer 5 en ecológico. Puede ser, no me parece una aberración, incluso 5,5 en el futuro, pero 5 de media. A 5 de media, pues ganamos 1.800 euros por hectárea todos los años, incluyendo estos a 20 años. Si queréis ver el análisis anual, tenemos rentabilidades de 2.600 euros anuales, pero claro, eso lo tienes que partir también por los años que no has cosechado, por los años del principio. Entonces, son números que yo creo que más o menos los podríamos adecuar a nuestras parcelas dentro de las concreciones. Claro, si tú tienes una finca que te cuesta el agua 50 céntimos el metro cúbico y que el suelo no es el mejor del mundo y que, bueno, pues a lo mejor hay que pensárselo 2 veces a la hora de gastarse 5.000 metros cúbicos de agua que te van a costar 2.500 euros. Aún quería ver más cosas, pero como veo que Chema me va a meter presión, pues bueno, no sé si quieres hacer algún turno de preguntas o... Brevemente, sí, es verdad que Carlos se va a quedar por aquí, después será el momento de la comida, de la paella, y nos quedan 2 ponencias. Si queréis brevemente preguntarle a Carlos, y si no ya daríamos paso a la siguiente encuesta cuando la tengan preparada. No sé si hay alguna cuestión al respecto. Bueno, pues lo dicho, Carlos, la verdad es que ha sido un placer escucharte. Sobre todo también te he indicado el tiempo porque sabía que habías preparado la Excel para explicar la rentabilidad de los diferentes modelos.
He visto que cuando sacabas el Excel la gente hacía fotos, quiero Bueno, decir que ha sido bastante interesante. El Excel es muy Sí. interpretativo. Esto ya Claro, os he dicho que al final- si ahora también cuando hacíamos un análisis a 4 euros el precio Sí. de pepita en un modelo convencional, también nos salen los números bien. Claro, sí. Y 4 euros de media, pues bueno. No, pero es importante malo para- será que para se quede tener en una 3 los base. próximos 20 años. Sería un Claro. problemón, las cosas como son. Pero hay que tener una base sobre la que tomar decisiones y al final es un Sí. poco lo que has planteado. Y teniendo en cuenta muchos gastos. Eso es, Entre otros, la eso inversión. También planteaba otra situación en la que Sí. venía una subvención sobre la inversión, que esto también ocurre con jóvenes agricultores. Muy Si a los 13.000 euros de entrada le quitas un 40%, te sale mejor. Si le quitas a esos números 2 años de heladas, te sale que pierdes 8.000 euros. Pero es que puedes meter 5.000 o 6.000 euros en la inversión de un sistema antiheladas y te sale rentable. Sí. Si tienes 2 años de hielo en 20 años, Lo has amortizado. los amortizas. Y si Ya. tienes 4, que también puede ser, Ya. pues todavía lo amortizas más. En fin, te agradecemos tu experiencia, todos los datos que nos has aportado, que creo que han sido sobre todo de utilidad para muchas personas que están aquí. espero. Y sí que os pido un aplauso para Carlos Gracias. por el esfuerzo que ha hecho. Muchísimas gracias, Carlos.